Y bueno, y es muy agradable platicar con Arturo de un tema que es el de las crisis, Arturo, las crisis que viven las organizaciones, las empresas, y que tú y yo hemos vivido de maneras distintas, porque tú desde el ámbito de la comunicación, yo desde el ámbito de las empresas, ¿no? Atendiendo algunas crisis. Y bueno, nos pareció interesante poder dialogar, poder intercambiar ideas en relación al tema de las crisis y de cómo lo manejamos, de cómo las gestionamos y de cómo a veces las crisis pueden ser muy útiles o a veces nos pueden complicar mucho más la vida, ¿no? Entonces, pues bienvenido a la Ibero, Arturo, a platicar aquí con nosotros. Y bueno, para arrancar, a mí me gustaría en primer lugar definir qué es una crisis, porque bueno, crisis son muchas cosas, ¿no? Claro. Antes que todo, muchas gracias a la Ibero por esta invitación y obviamente a Luis Rey Delgado por estar aquí, por invitarme, por considerarme para esta plática. Rápidamente mencionabas que hemos vivido estas crisis organizacionales desde trincheras diferentes, ¿no? Mi formación es licenciado en comunicación, con una vena periodística muy marcada. He estado 16 años, trabajé en El Siglo de Torreón, de los cuales 6 fui jefe de redacción y bueno, como tal nos toca abordar desde el plano periodístico las crisis que se enfrentan las empresas, los partidos políticos, los gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces me parece muy pertinente que iniciemos platicando un poco del origen de las crisis, ¿no? ¿Qué es una crisis, no? En principio, la palabra crisis, que tiene un origen griego, quiere decir cambio. Digamos, etimológicamente lo que una crisis significa es cambio, es una etapa de cambio, ¿no? Luego, con el tiempo ha ido modificando su significado y hoy se relaciona más con una etapa de cambio negativo o una situación negativa, ¿no? Algo que incluso estresa a una organización, genera conflicto y que ante ello uno, dos o más actores se ven obligados a actuar, ¿no? Y ese es el concepto actual que tenemos de crisis. Hay crisis económicas, hay crisis sociales, hay crisis políticas, hay crisis institucionales, hay crisis de confianza, hay crisis sanitarias como la que vivimos en estos últimos años. De imagen y de reputación. Hay crisis reputacionales, laborales. ¿no? Laborales, hay crisis morales, hay una amplia gama de crisis, ¿no? Pero bueno, lo que nos atañe en este caso es la crisis organizacional que tiene que ver con el tema de la reputación. Me gustaría partir de una idea que desde que leí ese texto nunca se me ha olvidado y es algo que recomiendo mucho a la hora de abordar el tema reputacional, ¿no? Si tú no atiendes como organización, incluso como individuo, la construcción de una reputación, difícilmente vas a poder enfrentar una crisis. Claro. Y este texto es un texto que se escribió hace más de 2000 años, que se llama Manual del Candidato, o se le conoce hoy como Manual del Candidato. Es un texto que escribió Quinto Tulio Cicerón, hermano de Marco Tulio Cicerón. Se lo escribe a su hermano cuando su hermano, Marco Tulio Cicerón, el famoso orador y político romano, quería convertirse en cónsul de Roma, que era la máxima magistratura de la República Romana, ¿no? Y le escribe este texto en donde le organiza una serie de consejos para que durante su campaña las cosas vayan bien. Y al final redunda en el tema de la reputación. Pero al inicio me parece algo fundamental y que todas las organizaciones deben tener en cuenta. Son 3 preguntas, le dice Quinto a su hermano Marco. Hay 3 preguntas que debes hacerte y debes responderte antes de iniciar esta carrera que pretendes iniciar. La primera de la pregunta es, ¿dónde estás?
La segunda es, ¿a dónde quieres ir? ¿O qué pretendes? Y la tercera es, ¿quién eres? Fíjense bien, o sea, ¿quién eres? ¿Qué pretendes? ¿Y dónde estás? La respuesta de Marco era, bueno, estoy en Roma, quiero ser cónsul, y él decía, soy un nuevo hombre. Un nuevo hombre en Roma significaba aquel que no tenía abolengo, pero que tenía un poder económico lo suficientemente grande como para aspirar al consulado. Se les llamaba nuevos hombres, porque eran gentes, digamos, arribistas, ¿no? De alguna manera. Entonces, no pierdas de vista, le decía Quinto a Marco, no pierdas de vista quién eres. Si lo trasladamos esto al plano de las organizaciones, es lo mismo. Una organización, una empresa, un partido, un gobierno debe saber responder esto. Y no solo saberlo responder, sino tenerlo presente siempre. Okay. Porque el día que no sabes quién eres, el día que no sabes qué pretendes y el día que no sabes en dónde estás parado, te extraviaste completamente. Y ante una crisis vas a extraviarte aún más, ¿no? Okay. Aquello que puede desestabilizar precisamente esas cosas que te amenazan, ¿no? Claro. Aquello que quieres. Una crisis es ciertamente algo que pone en riesgo, en amenaza tu reputación, tu producto, tu proceso y que pone, o tu salud, o no sé, una crisis así entendida muy simplemente. Sin embargo, creo que un gran peligro que tienen las empresas, sobre todo las empresas grandes, es un manejo orgulloso, soberbio, de a mí no me pasa eso, yo cumplo la ley, yo estoy bien, y sin embargo luego viene algo que me desestabiliza, ¿no? Es decir, aquellas preguntas son de humildad, ¿de dónde estás? ¿Quién eres? ¿Y a dónde? Son preguntas de humildad, que cuando tienes una actitud soberbia, y esa actitud la tienen a veces las empresas, la crisis es mucho más profunda, porque les rompe su estructura y no saben cómo manejarla, ¿no? Por supuesto, y es un error muy común, creer que no debes aclararte no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Tú como empresa, como organización, eres un ente social de alguna manera, por más privado que seas, por más capital privado que haya implícito ahí. Bien. Al momento de formar parte de una sociedad, eres un ente social y le debes a la sociedad respuestas, Claro. le debes a la sociedad identidades, ¿no? O sea, quién eres, qué haces, qué pretendes, qué estás haciendo aquí. Y este manejo de la soberbia, del orgullo, es un tema que siempre suele explotar en las crisis reputacionales cuando viene de fuera una andanada, un oleaje, una marea importante y la organización asume esta actitud de soberbia, tiende a equivocarse más y a ser más grande la crisis. Claro. Por ejemplo, una actitud muy, muy soberbia de las empresas ante una crisis ambiental, laboral, política o como quieran llamarle, social incluso, es guardar silencio. No tenemos que decir nada. O, peor aún, no solo guardar silencio, pretender o intentar que otros guarden silencio respecto a eso. Sí. Ocultarlo, ¿no? Habla a los medios para que, nos pasaba mucho, habla a los medios y que no saquen la nota, ¿no? Y nos hablaban, ¿no? Oye, ¿cómo vas? A ver, ¿ocurrió o no ocurrió el hecho? Sí ocurrió. ¿Qué tienen que decir al respecto? La primera reacción, cuando no tienes claro quién eres, es tratar de ocultarlo, echarle tierra, ¿no? No, que no se hable del tema. Y nuestra respuesta siempre es, a ver, tarde o temprano se va a hablar. ¿Por qué? Porque no lo controlas. Claro. Asume, concéntrate en lo que sí controlas y deja a los demás hacer lo que tienen que hacer. Okay. Y en el caso de los medios, su trabajo. Claro. El tema aquí es que intentar controlar el silencio se vuelve en un asunto imposible, número uno, y segundo, que termina embarrando más las cosas. Okay. ¿Por qué? Porque el silencio de una organización ante una crisis termina traduciéndose en vacío. Y, ojo,
en comunicación no hay vacíos. Los vacíos tarde o temprano se llenan. ¿Con qué? Con lo que haya, con lo que sea. Y si no lo pones tú como empresa, explicando qué pasó, qué sucedió, alguien lo va a llenar de ¿Quién otros. mejor que tú como empresa sabe qué fue lo que ocurrió? Claro. Nadie más lo sabe, tú lo estás viviendo. Entonces, tú tienes que decirlo. Tú tienes. Ahora, esta es una parte importante del manejo de las crisis, que al momento de que ocurre, detectarla y crear ese gabinete de crisis interno. Claro. O sea, a ver, fíjate que hay algo interesante en eso. Las empresas, si me pidieran, oye, ¿qué consejo le darías a las empresas? Yo les diría, primero hagan un mapa de riesgos, que tiene que ver con dónde estás y qué quieres, qué riesgos tienes a futuro, qué te puede pasar. Hazte un mapa de riesgos primero. Ten un equipo que maneje si el riesgo se presenta, que gestione, que eso que se presenta no te afecte mucho o puedas gestionarlo adecuadamente. Y ten alguien que hable, que dé la cara, que diga, y si es el más alto puesto, mejor. O sea, para que tenga claridad y que se sepa que está tomándose las decisiones ahí. Que una organización así funciona. Depende de qué surge en el entorno. Hay cambios fiscales y las empresas generan departamentos, la dirección fiscal, que antes era una coordinación, ahora es la dirección, ¿no? Hay cambios en los sistemas y entonces ahora tenemos un director de sistemas para hacer frente a eso que se presenta. Pues lo mismo sucede. Ante riesgos que tú ves, tienes que tener una organización tal que te permita atender eso. Y muchas empresas no lo tienen. No tienen al vocero, al representante, el que va a dar la cara en tu nombre, que va a hablar por ti, que esté preparado, que conozca. Lo tienen que hacer en las crisis a veces. claro. Y eso es hacerlos a rajatabla, ¿no? Con una rapidez grande. Sin embargo, creo que ahí hay una clave importante, un mapa de riesgos, un buen equipo de manejo de crisis, un buen vocero que dé la cara y que hable inmediatamente y que tenga una buena relación con los medios, es decir, que tenga credibilidad, porque finalmente un vocero sin credibilidad no sirve, es una empresa que no tiene alguien que hable creíblemente, pues ahí está mucho de los errores, ¿no? Entonces sí creo que si yo me pedirían que les diera el consejo a una empresa, yo diría eso, ¿no? Ten primero un buen mapa de riesgos, un buen equipo de manejo de crisis y un vocero creíble. ¿No? Sí, y además de la credibilidad también hay un factor importantísimo que se pierde de vista. Si vas a salir a decir algo, número uno, debes estar seguro de eso que vas a decir. Y si no estás seguro, decirlo. No tenemos la certeza de esto, lo estamos investigando, estamos trabajando en ello. Ser franco, o sea, la importancia aquí es la franqueza, porque al final, y ha pasado que empresas salen a informar una cosa que termina siendo otra y se descubre. Claro. Y se hace peor, ¿no? Cierto. Esto es un tema muy grave, porque a la siguiente vez que la empresa quiera informar, ya va a estar con un hándicap en contra. Es decir, a ver, Cierto. mentiste una vez, es posible que quieras volver a mentir. Entonces, no puedes construir una comunicación en base a mentiras. Pero a mí me parece que luego esto se ha vuelto tan común porque aprendemos mucho de la política malamente y de la mala política sobre todo, ¿no? Sí. Los partidos políticos son mentirosos profesionales, tal cual. Y es muy fácil que dice, pues como a ellos les funciona. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto el día de la elección a las 8 o 10 de la noche a los 2 o 3 candidatos salir a decir ganamos? A ver, permítame, no puede haber 3 ganadores. O sea, no nos quieran ver la cara de tontos. Claro. ¿No? Y hay, o sea, dices, de los 3, hay 2 que están mintiendo y que lo saben y salen a decirlo. O sea, salen a mentir deliberadamente. Eso se aprende muy fácil, desgraciadamente. Y luego vemos empresas haciendo lo mismo. Y no puede ser. ¿Por qué? Porque hay que
tomarlo así. La gente no es tonta. O sea, a partir del hecho de que puedes engañar a la gente, error. Es un grave error. Hay crisis legendarias. Yo creo que una de las más características a nivel mundial fue la de Tylenol, que fue alterado con cianuro, un lote, ¿no? Y la respuesta de la empresa fue con una gran credibilidad. Es decir, el CEO de la empresa salió a decir, tenemos este problema que estamos investigando. Resolvieron, recogieron todo los lotes que habían salido y luego crearon un tapón o una rosca distinta que ya no era, que era inviolable, ¿no? Que ya no podían, y eso le dio, de esa crisis salieron fortalecidos después de tiempo, aunque tuvieron una grave pérdida, ¿no? Porque alguien los saboteó, ahí sí fue claramente eso, ¿no? Pero hay otras crisis que han sido, no sé, la de pasta de conchos, que también para nosotros fue terrible, ¿no? Donde muy poca sensibilidad de la empresa, salir y hablar de otra cosa en lugar de estar cercano a las necesidades de las personas, ¿no? Que estaban perdiendo un ser querido, cosas de ese tipo que hacen que la comunicación sea verdaderamente incongruente o sea congruente con lo que se busca. ¿Y cómo se puede obtener un beneficio a futuro manejando bien la crisis con transparencia, con claridad, que echando a perder a través de una comunicación falsa, errónea o inoportuna, ¿no? Sí, mencionas una palabra clave que es la congruencia, que como la reputación empieza mucho antes que las crisis, ¿no? O sea, una empresa que es congruente, una organización en general que es congruente siempre, o pretende serlo siempre. No quiere decir que no se puedan equivocar. Las empresas están hechas por seres humanos, se pueden equivocar. Una cosa es equivocarte deliberadamente, es decir, saber que te estás equivocando, y otra cosa es un error, ¿no? Un error y reconocerlo y saber reconocerlo, ¿no? Pero el tema de la congruencia empieza mucho antes, ¿no? Desde una empresa que no se preocupa por la salud de sus trabajadores, por las condiciones laborales en las que operan sus trabajadores, es casi lógico que a la hora de una crisis como la de pasta de conchos va a salir a actuar de esa manera, porque nunca le ha importado lo demás, ¿no? Entonces, menos le va a importar en la crisis. Claro. Entonces, salen a informar otra cosa o abren un vacío, un impasse enorme, que me acuerdo muy bien cuando ocurrió este hecho. El corresponsal del Siglo de Torreón en Saltillo, hablamos por teléfono, Leopoldo Ramos, y decía, oye, acaba de pasar esto cerca de Nueva Rosita. Le dije, ¿qué hay de información? No hay nada. O sea, solo se sabe que hay una explosión, hay mineros atrapados. Le dije, pues, yo voy para allá, me dijo, pues adelante. Pero no había información porque la empresa no informaba. Y fue literal llegar los reporteros a ver y acercarse al lugar lo más posible para saber qué estaba pasando. La primera información que fluye es de los familiares que estaban afuera tratando de saber qué estaba pasando con sus familiares. Y dices, no puede ser así. O sea, no puedes manejar una crisis de esa manera, ¿no? Puedes entender que ante un hecho tan grave y tan fuerte, la organización se vea rebasada. Pero esperarías que después de ese primer impacto haya una capacidad de reacción. Pero no la hubo hasta mucho tiempo después, ¿no? Y fue una serie de pifias que se cometieron, no solo de parte de la empresa, sino también creo que parte del gobierno federal, que minimizó en un principio el asunto y que dejó muchos cabos sueltos, no se sabía. Fíjense el costo que cargamos de esa tragedia, que hasta hoy los familiares de esos mineros no sienten satisfechas sus demandas después de todos estos años. Fíjense lo costoso. Ni siquiera fueron lo suficientemente escuchados, ¿no? Claro, hay una acumulación de
de vacíos, de abandono, que impide que la herida cierre, ¿no? Vámonos a un plano también trágico como el tema de los desaparecidos en México, que es una crisis, a mí me parece, colectiva, nacional, en donde ha imperado eso, el silencio, el vacío de muchos actores dentro de la sociedad, empezando por el gobierno, pero también de organizaciones, de empresas, de familias y demás, de no saber cómo actuar ante un hecho así y que no hemos logrado sanar, ¿no? Entonces, la congruencia es un aspecto muy importante a la hora de concebirte como organización y de trabajar en una lógica de crisis, ¿no? O sea, si eres congruente desde el inicio, muy probablemente durante la crisis vas a poderlo manejar con congruencia. Pero si desde antes no has trabajado en ese tema, difícilmente vas a poderlo hacer en una época, en un momento de crisis. Claro. Cuando la crisis está anclada en alguien que tiene una responsabilidad muy clara, una empresa, por ejemplo, pues ahí se busca claramente que se responda y que se diga desde la empresa lo que tengan que decirse respecto a una crisis, ¿no? Pero hay crisis que son de otro tipo, la crisis migratoria, por ejemplo, donde hay muchos responsables, ¿no? Procesos de estos, o donde no hemos podido lograr establecer mecanismos que nos permitan gestionar adecuadamente pues la gente que va caminando, ¿no? Hemos creado casas, la casa de día o la casa del migrante o lo que sea, que llegan y pues medio los atendemos, pero siguen su camino, pero están viviendo una crisis, ¿no? Claro. Y nosotros no sabemos gestionar una crisis como esa, porque no nos hemos unido ni las empresas, ni el gobierno, ni la ciudadanía participativa para lograr resolver el asunto, por lo menos el que nos toca, ¿no? Aquí. Fíjate, y ahí hay un tema muy profundo, el tema de la migración, que atañe también a empresas, que hay un abordaje muy hipócrita del tema de la migración, como sociedades. ¿Por qué lo digo? Porque al gran mercado que es Estados Unidos, el mercado laboral estadounidense, le conviene que haya migrantes. ¿Por qué? Porque la mano de obra migrante es una mano de obra muy barata y con muy poca responsabilidad legal para muchas empresas que contratan a esos migrantes. ¿Por qué van los migrantes a Estados Unidos? Porque saben que pueden conseguir un trabajo. El tema es que es un trabajo en condiciones no de equidad en comparación con ciudadanos estadounidenses. Y esta mano de obra que llega a Estados Unidos abarata el mercado laboral. Y las primeras que tendrían que estar hablando respecto al tema migratorio por congruencia deberían ser las empresas que contratan esa mano de obra. Claro. Pero lo hacen en silencio, que no se sepa, ¿sí? Hoy se habla de combatir las redes de trata de personas, es decir, los coyotes que llevan a los migrantes a Estados Unidos. Sí, nada más que esos coyotes no actúan solos. Actúan bajo la complicidad de gobiernos y bajo la complicidad de empresas que los contratan en Estados Unidos. O sea, hay un tema ahí, claro, que no queremos abordar y pretendemos darle la vuelta o mirar hacia otro lado. Y terminamos hablando de cuotas absurdas como, Estados Unidos se compromete a aceptar 10,000 refugiados o migrantes en un año y al año siguiente 10,000. ¿Cuándo en un solo año deporta solo de México 225,000? ¿De qué estamos hablando? Pero esto habla no solo de una falta de compromiso del gobierno, habla también de una falta de compromiso de la sociedad y de las empresas que se benefician de esa mano de obra migrante. Esto me parece brutal. A mí me parece que una crisis también debería de gestionarse de una manera más completa. Voy a pensar en otra crisis, que es el muchachito que con una pistola mata gente en una escuela en Estados Unidos, ¿no? O aquí. Sí, o aquí. O aquí. Y resulta que, ¿qué es lo que hay atrás? Que se venden armas, que hay también una ley que permite que hasta los muchachitos de 18 años puedan comprar armas, ¿no? En Estados Unidos, o no sé.
Y al final de cuentas esto es una llamada a un despertar, porque es una crisis que nos mueve de dentro nuestra conciencia y dice, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué nos está pasando que suceden estas cosas, ¿no? Que suceden estas crisis. Y lo que tú decías, las crisis no salen, se gestionan desde muy atrás, ¿no? Vienen caminando desde nuestra congruencia, nuestros valores, nuestro manejo de principios. Ahí está mucho de por qué se gestionan más las crisis, porque no estamos bien preparados para enfrentar los riesgos, porque no tenemos la calidad humana, déjame decirlo de esa manera, para enfrentar las crisis, ¿no? Fíjate, por eso un ejemplo muy doloroso, muy profundo, el tema de las Sí. armas, y que debemos motivarnos a una reflexión, creo yo, más allá de lo que luego se observa y se dice, ¿no? Supongamos que cualquiera de los que están aquí, tú o yo, tuviéramos un negocio en donde, entre otras cosas, vendes armas. Una pistola como una AK-47. En Walmart en Estados Unidos se venden AK-47. Y de pronto llega alguien, compra el arma, se va y al día siguiente te enteras que esa persona que te compró el arma fue a matar a no sé cuántos niños en una escuela. Dime tú, díganme ustedes, si no, al día siguiente o ese mismo día cerrarían su negocio. Yo sí lo haría. Y creo que la mayoría de ustedes también. Dice, oye, estoy vendiendo algo que está ocasionando dolor a muchas familias. Oye, pero es que tú no eres el responsable, porque pues, tú no accionaste el arma, la accionó él. Sí, el detalle... Y tu negocio es lícito. Exacto, porque aparte se vendió legalmente, ¿no? Y tú dices, sí, nada más que luego mucha gente dice, es que lo mismo que ocurre con un cuchillo, lo puedes usar para comer o lo puedes usar para matar. Sí, el tema es que el arma solo lo puedes usar para matar, para herir, para eso sirve. Y tú la estás vendiendo. Claro. Y se la estás vendiendo a alguien que tiene la intención de ir a matar niños en una escuela. ¿Estás dispuesto a cargar con eso? Sí. El tema es que en Estados Unidos sí hay quien está dispuesto a cargar con eso. Y no solo está dispuesto a cargar con eso, está dispuesto a defenderlo, a defender esa venta de armas para cometer ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Claro, no lo hacen con esa intención, pero sí lo hacen con la intención de seguir manteniendo un negocio, claro, ¿no? Y ahí es donde no hay congruencia y ahí es donde no hay. O sea, díganme ustedes, esa empresa, si tiene un código de ética, es para quitarlo, romperlo y decir, no sirve. Claro. No te sirve. Por eso las crisis se repiten. Yo sí creo que si no se resuelve una crisis claramente, o sea, completamente, si se resuelve bien, si se gestionó bien, no va a volver a suceder. Si ya me pasó una vez, no me va a volver a suceder. Pero si vuelve a suceder es que todavía no he resuelto de fondo mi ser, lo que quiero y a dónde voy, ¿no? Y las vamos arrastrando, ¿sí? De vez en vez, luego administrar la crisis, ¿no? Se va administrando, a veces peor, a veces mejor, pero no se resuelve. Y es en lo que estamos atorados aquí, en el tema de las armas, en el tema migratorio, en el tema del narcotráfico, en el tema de la falta de responsabilidad social de empresas. O sea, porque tú conoces muy bien este tema, tú has abordado mucho eso, Luis, el tema de la responsabilidad social, que ha dejado de ser un tema de voluntad de una empresa. O sea, no es si, se me antoja ser responsable socialmente. Ya no es así. Es obligación. Es un compromiso. Claro. Si pretendes permanecer como empresa, para empezar. Claro. Exacto, ¿no? Entonces, luego nos cuesta mucho trabajo verlo así. Y le damos muchas vueltas. Luego creemos que ser socialmente responsable es cumplir una serie de formularios, cumplir una serie de protocolos que no nos llevan al fondo del asunto, ¿no? Que es a la congruencia entre tu ser, y volvemos a lo que decíamos en un principio, entre lo que eres, lo que pretendes ser y dónde estás parado. Así es. Y cómo eres en el entorno. Es decir, no puede ser una empresa a costa de una sociedad. No puede ser una empresa a costa del medio ambiente.
Porque por principio básico, incluso en el plano más egoísta, es suicida. Porque tarde o temprano te vas a tener que ir. Claro, Y eso no es viable a futuro. así es. Fíjate que hay una frase que decimos mucho en la red de empresas socialmente responsables o en estos ámbitos, que no puede existir una empresa exitosa en una comunidad que fracasa. No puede, no se puede. Para que existan empresas exitosas debe haber comunidades exitosas. Y entonces, ¿cuál es el compromiso de la responsabilidad social? Hacer del entorno donde estés un mejor lugar para vivir. Y eso es una razón de ser de tu existencia como empresa. Si no lo consideras así y no eres congruente con eso, el día que tengas una crisis vas a tronar. Claro. Sí, al decir no se puede, tal vez es no se debe, ¿no? Porque sí ocurre. O sea, Sí. hemos visto cómo empresas llegan a ciertos lugares. Pasó mucho en los años 90, empresas capitales golondrinos que venían a México, procedentes de Estados Unidos, se beneficiaban durante un tiempo con exenciones fiscales, no generaban una derrama tan importante y así como llegaban se iban. Y en medio dejaron una estela de destrucción de tejido social, que fue el caldo de cultivo de la ola de violencia, en parte, de la ola de violencia que padecemos, ¿no? O sea, sí ocurre, pero también ocurre porque luego lo permitimos. O sea, permitimos en nuestra ansiedad por tener empleo, que es muy sano, querer tener empleo, tener inversión, aceptamos cualquier cosa como comunidades. Y no estamos en la posición de exigirle a ese que viene, ok, es un ganar-ganar. Nosotros tenemos esto, ¿tú qué nos traes a nosotros? No, pues yo traigo la inversión, claro, pero la traes porque te beneficia, porque es rentable, porque vas a obtener un beneficio también para ti, pero queremos algo más allá de eso. Luego nos cuesta mucho trabajo, porque una empresa, si bien debería de considerarlo, también debe responder mucho a la lógica que del exterior tiene. Y si hay una comunidad permisiva, pues la empresa va a tender a ser laxa en sus procederes, ¿no? Claro. Claro. Sí, yo creo que el tema es cómo lograr una empresa que sea avalada por la comunidad y una comunidad exigente que también participe, porque la otra parte es que a veces dejamos que las cosas sucedan, no me interesa, soy apático, ¿no? Claro, y es muy costoso, porque eso, si bien en un primer momento no se percibe, a lo largo del tiempo va generando una estela de situaciones negativas que derivan en crisis sociales, políticas, económicas, y luego que son crisis que en las que luego parece que no hay responsables, ¿no? O sea, la violencia en este país. Sí. Parece que no hay responsables, ¿no? O sea, llegó un gobierno, llegó otro y uno le echa la culpa al otro, aunque ya está a cargo y sigue habiendo ese problema. Y luego, ¿quién? Parece que fue por generación espontánea, ¿no? Parece que no hubo detonantes, no hubo omisiones, no hubo negligencias. O sea, no se puede atender una crisis a cualquier nivel si no se tiene conciencia del origen de esa crisis. ¿Qué lo desencadenó? ¿Por qué llegamos a este punto? Y ahí hay que hacer un ejercicio de autocrítica que es muy doloroso, sí, pero que es necesario. Y las empresas y las organizaciones lo tienen que hacer si en verdad pretenden superar sus crisis y mantener una reputación. Claro. Déjame ir recogiendo algunas de las ideas que se han expresado aquí, ¿no? Yo creo que muchas crisis son evitables si hay una buena gestión de riesgos adecuada, ¿no? Yo creo que cuando no se comunica, lo decías muy claramente, cuando no se comunica ese vacío lo va a llenar alguien con cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante comunicar. Me pareció muy importante el que las crisis tocan tu identidad, ¿no? ¿A dónde estás? Tocan tu identidad como institución, como empresa, y que creo que si no tienes las respuestas a eso,
no vas a gestionar una crisis para nada, ¿no? O adecuadamente. Y no sé qué otras cosas te gustaría recoger a ti de lo que hemos platicado. Fíjate que hay otro texto también escrito hace bastante tiempo, que lo leí y lo estoy releyendo a propósito de un regalo que me hizo mi mujer que está aquí presente. Se llama Pensamientos para mí mismo, o también le llaman las memorias de Marco Aurelio, ¿no? Que es el emperador Marco Aurelio, que además era un practicante de la filosofía estoica. Y entre las frases que menciona hay una que me gusta mucho y que tiene mucho que ver con esto, porque luego pensábamos que hay que atender a todas las críticas y no necesariamente. Dice, cuando alguien te critique con razón, corrige. Claro, mejora eso que te están Pero criticando. cuando alguien te critica desde la necedad, ignóralo. No tiene caso. Porque atender todo lo que se dice de ti o de tus acciones va a terminar desgastándote y desatendiendo aquello que en verdad es importante. Entonces, tienes que aprender a discernir cuando vale la pena, como organización, comunicar, atender, corregir y cuando no. Claro. Porque no puedes estar tapando todas, pero sí debes de ser muy agudo a la hora de decir, ah, caray, me parece que tienen razón. Esto hay que entenderlo. O decir, ¿sabes qué? Esto me parece que va por otro lado, no hay razón y lo gestionarás de otra manera, ¿no? Pero sí me parece que hay que atender esto. Fíjate que desde mi experiencia, cuando una empresa estaba en crisis, la organización se metió a su propio mundo y dijo, yo estoy bien. Pero cuando tuvo esa capacidad de discernir de que yo soy parte del problema, por tanto tengo que ser parte de la solución, en ese momento de ese cambio de mentalidad empezó a resolver el problema, ¿no? Eso es muy valioso, esto que dices, porque es cierto, si no tienes un discernimiento claro para decir esto me toca, no vas a actuar de manera adecuada, ¿no? Me parece que por ahí va. Sí, creo que es una parte fundamental. Lo mencionabas también hace un momento, estar preparados no quiere decir que tener un pensamiento pesimista. O sea, Claro. no quiere decir que estés pensando en que algo va a salir mal. No. Tú trabajas como organización o debes trabajar para que las cosas salgan bien. Pero debes estar atento a que algo puede salir mal y que ante eso tienes que actuar y debes tener más o menos lo que tú mencionabas, ¿no? Esta posibilidad de acción, de revisión, de análisis y de toma de decisiones. Que eso es otro de los aspectos que a mí me gustaría plantear. La toma de decisiones, claro, siempre es importante, pero es mucho más importante en momentos de crisis. Porque una mala decisión en un momento que no es de crisis, pues tiene sus implicaciones. Pero una mala decisión en un momento de crisis puede ser catastrófica. Catastrófica. Claro. Piensen, y esto es a nivel muy grande, el desastre de Chernobyl. Una planta nuclear, que es una fuente de energía limpia, está diseñada con una serie de protocolos para que opere con absoluta normalidad y sin mayor riesgo durante bastante tiempo. Pero hay una serie de protocolos que se deben de cumplir al pie de la letra, por hacer un símil, como en la aeronáutica civil. Es decir, para que un avión pueda volar en medio de todo un tráfico aéreo, hay protocolos establecidos que deben cumplirse sí o sí para que todo marche bien. El caso de la planta nuclear no fue un solo error, fue una serie de errores, porque incluso fallando algo dentro de una planta nuclear se puede corregir y evitar la catástrofe. El tema del Chernobyl
fue que fue un conjunto de errores que sistemáticamente llevaron a una crisis Sí, terrible. monumental. Pero fíjense bien, ya teniendo la crisis, en el gabinete que instala Mikhail Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética, para revisar el tema, ¿qué hacemos? Fíjense el grado de decisión que estaban tomando. Si hacemos esto, mueren 20 millones. Si hacemos esto otro, mueren 100 millones. ¿Qué opción tenemos? Esta. ¿Y qué implica esto? Construir un túnel, poner una base, una superficie, rociar con bromo, etcétera. Háganlo. Pero fíjense bien, la toma de decisiones a ese nivel, en un momento de crisis, determina la vida o la muerte de millones de personas. Millones. A ese nivel. Aplíquenlo a un nivel micro. La toma de decisiones en un momento de crisis puede llevar al cierre de una empresa si es una decisión mal tomada. O a perjudicar la salud de los trabajadores o de habitantes cercanos a la empresa, ¿no? La otra fue Bhopal, que también fue impresionante la cantidad de errores que se fueron dando en el proceso y terminaron fumigando en la India a mucha gente, ¿no? Sí. Qué terrible. Yo sí creo que estas cosas podrían haberse evitado, ¿no? Hay estudios que te hablan de que el 60% de las crisis se podían haber evitado. Si hubiese protocolos, si se hubieran respetado los procedimientos, en fin. Los accidentes generalmente son por condiciones inseguras o por actos inseguros. La combinación de las dos es fatal, ¿no? Pero en fin, hay que aprender a gestionar las crisis con congruencia, con honestidad, con transparencia. Hay que estar atentos a que las crisis no es que sean inevitables, pero seguramente nos enfrentamos a algunos o algunas que no podíamos ni siquiera prever, ¿no? Como la pandemia que nos llegó de repente y nos agarró descuidados. Y luego cómo empezamos a gestionar una crisis de salud a nivel global, además, ¿no? Por cada, en fin, y todo lo que conocemos que ha sucedido en estos tiempos. Pero yo pienso que las crisis ahí están, vamos a seguir teniendo crisis, como vamos a tener más pandemias en el futuro. Claro. Y hay que aprender a estar equipados o entrenados para eso, ¿no? Ahí ayuda mucho, creo que las empresas, las organizaciones en general, tienen mucho que aprender del estoicismo, de esta filosofía estoica que me parece muy importante, muy trascendente en ese sentido. Ser muy conscientes de aquello que no puedes controlar. O sea, lo decíamos, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué van a publicar los medios de lo que está pasando? Oye, eso no, concéntrate en lo que sí puedes controlar. Y ese es el principio básico del estoicismo. Controla lo que sí puedes, que eres tú, tu organización, tus procesos. Lo que está afuera no lo puedes controlar. Claro. Cuando tú comprendes eso, créeme, las cosas salen mucho mejor. Pero cuando te enfocas en tratar de controlar aquello que no puedes, la vas a regar, te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque desatiendes lo más importante, que es aquello en lo que sí puedes actuar. Muy bien. Pues muy bien, Arturo. Creo que hemos dialogado un rato. Vamos a detener ahí nuestras reflexiones que podíamos seguir por mucho tiempo. Es muy agradable platicar contigo, lo hemos hecho muchas veces y me da mucho gusto hacerlo nuevamente. No sé si hay preguntas o alguien que... Si tiene alguna pregunta, estamos listos.